Bien, señores, pues con nosotros como de costumbre, ¿verdad? El esperado Pochi, popular Pochi, pero en la calle, más que por el programa, es por usted que me preguntan. No, lo que pasa es que tú sabes que los temas que yo le comento son temas del diario vivir, las Así cosas que es, ocurren así es. a todos durante Así es. el Cuéntanos, diario. Pochi, sobre las hemorragias. Mira, es bueno para clasificar y decir lo que es la hemorragia. Lo primero vamos a empezar a definirla. La hemorragia no es más que la pérdida de un líquido que tenemos en todo nuestro sistema, que es la sangre. Que la sangre es un líquido compuesto de sustancias amorfes, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, y plasma, que combinados le dan una característica al líquido de la vida. Una gota de sangre es lo que contiene toda la vida. La sangre se utiliza en el cuerpo para llevar el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono y mantener los órganos vitales en perfectas condiciones, llevar el oxígeno. Todas las células viven de oxígeno y las células necesitan de ese transporte. Ahora, ¿qué ocurre? Hemos escuchado hablar de las hemorragias. Entonces, la pérdida de ese líquido del torrente sanguíneo se describe como hemorragia. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Que tenemos varios tipos de hemorragia. Lo primero que voy a clasificar a la población para que entienda es que existen hemorragias externas, hemorragias internas y hemorragias que son condicionadas por orificios del cuerpo que van a salir mixtas. ¿Qué es lo que pasa? Todas las hemorragias, internas o externas, son causadas por una lesión de un órgano o de los vasos de ese órgano. Las más comunes, las externas, tenemos las heridas, por ejemplo, una incisión quirúrgica, un machetazo, un trauma. Específicamente los traumas son la principal causa de desgracia y de muerte en la población, ya por los mecanismos convencionales de arma de fuego, órganos pulsantes, cuchillo, machete o accidentes de tránsito, que son la primera causa de muerte a nivel mundial en trauma. ¿Qué tenemos a eso? Cuando usted tiene la característica de hemorragia, que la tenemos ahí en pantalla, son fáciles. La capilar, que son los pequeños vasos capilares, usted no va a emitir gran cantidad de sangre, eso ocurre con una pequeña herida y no lo va a tener ahí. Una arterial, sí vamos a distinguir la arterial de la venosa, porque cuando usted se secciona una arteria, la salida de sangre es más voluminosa porque es el órgano que lleva la sangre con la presión que sale del corazón. Cuando usted se lesiona una arteria, la sangre se pierde más rápido que si es venosa. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que también puede ser combinada que usted tenga una lesión arteriovenosa. Porque el vaso, la vena y la arteria y el nervio están en un paquete vasculonervioso, que así se andan siempre juntos. Lo que pasa es que a veces la lesión no llega a uno de los vasos, pero pueden ser las dos, la arteria y la vena. Pero sí, la venosa aguanta más la hemorragia porque es más lento. Y la característica es que la sangre arterial es roja brillosa, rutilante, mientras que la venosa es más oscura. Es una sangre, no es que esté coagulada, es que la sangre venosa es más oscura, porque se lleva dióxido de carbono y no lleva tanto oxígeno. La que lleva oxígeno es la de la arteria. Eso para que lo entiendan de manera generalizada los tipos de hemorragia. Entonces, la hemorragia interna son muy importantes porque usted no la está viendo, pero dentro, como lo dice su nombre, está ocurriendo la pérdida masiva de sangre y son clasificadas según el tipo de órgano. Por ejemplo, usted puede tener, cuando se llama una hemorragia, que es una de las más comunes a nivel del corazón, un taponamiento cardíaco. Más adelante veremos la causa en el cerebro, el ACV y diferente. Hay una que es normal, que es la menstruación, que eso es fisiológico. Entonces tenemos ahí los tipos de hemorragia. Por ejemplo, el hemotórax, es en el tórax que se produce ese tipo de pérdida de sangre muy importante. En el peritoneo, el hemoperitoneo, alrededor del peritoneo. La hemotisis no es más que la expulsión de la sangre salida por la boca, la nariz, y a veces son problemas pulmonares que la causan. La hematemesis, eso viene del estómago, y la pérdida de sangre puede ser alta,
en el sangrado gastrointestinal Sí, alto o baja sí. cuando tiene un problema de colon, que la tenemos ahí. La epistasis, que es el sangrado por la nariz, que más adelante veremos con el mecanismo que tienen que utilizar para evitarlo. La melena, por la materia fecal. La hematuria, por la orina, usted va perdiendo eso. El hematocele, presencia en el testículo, por la pérdida del testículo. Y la púrpura hemorrágica es una deficiencia clínica que está en la formación de la plaqueta de la sangre, pero que te puede ocurrir hemorragia. Así que tenemos varios tipos. Entonces, ahí vemos la hemorragia interna, cuando ocurre eso, la hemorragia externa y la hemorragia exteriorizada. Por lo regular, la hemorragia exteriorizada es un signo de una lesión de un órgano interno. Exactamente. Sí. Tanto si es por el oído. Que es en una el señal cerebro, importante que uno clave. como médico tiene que asumir. Cuando hay sangre hay problemas. Y hay problemas. Entonces, eso es porque en la misma sesión, la pérdida muy prolongada de sangre lo lleva al estado de shock, que es ya una patología mortal, y tiene su clasificación en el estado de shock. Entonces ahí tenemos, como le habíamos dicho, dentro de la clasificación, cuando salen capilares, el color y la formación y el área donde ocurre este tipo de sangrado. Eso es muy importante para que ustedes vayan entendiendo. La hemorragia, pero es hemorragia externa, hemorragia interna, que le vayan dando su importancia. Sí, y porque que la gente conozca. oye los términos, pero a veces no sabe lo que significa. No, que a veces he visto, Rafa, que notas periodísticas no explican bien el tipo de hemorragia. Ellos están hablando y digo yo, pero espérate que no están clasificando bien la hemorragia y eso causa cierta confusión. Tenemos muchas confusiones en la terminología en salud, porque los periodistas a veces no le preguntan a un médico y empiezan a dar una nota que están distorsionadas. Por ejemplo, en los mismos casos de accidentes, por ejemplo, el politraumatizado no es lo mismo que el policontusionado. Exacto. Por ejemplo, en el politraumatizado, tú tienes varias lesiones de varios órganos, en lo cual en uno peligra la vida, mientras que el policontusionado, tú tienes muchas lesiones, pero en ninguna peligra la vida. Entonces lo confunden. Entonces, murió policontusionado, no muere nadie. De politraumatizado, si tú mueres fácil. Sí. Entonces los términos hay que saberlo utilizar. Para el término de medicina forense, hablando del tema de las demandas y todo, las expresiones. Ahora está de moda, va a tener todo el mundo que afinar la cosa. Y ahorita vamos a hablar de eso, acuérdense. Claro, ustedes no vayan, que ahorita vamos a hablar. En la hemorragia digestiva alta es muy frecuente y vuelvo y le repito, es una de las señales más peligrosas. ¿Por qué? Porque el sangrado gastrointestinal alto son patologías muy frecuentes porque puede ser de causa esofágica o causa gastrointestinal, de gastro, más o menos el estómago. Pero es una emergencia que tiene que ser manejada porque usted sí puede morir por una... Claro. Contrario casi a la melena, que es gastrointestinal bajo, que ahí no va a aparecer, le da tiempo, pero la gastrointestinal alta una gente se puede descompensar y morir. Es de carácter mucho más grave. Eso es una patología que se tiene que usar mucho en la emergencia. Entonces, continuando con las imágenes, ahí tenemos una, que es bueno que la diferencie. El ACV puede ser hemorrágico o isquémico. Isquémico, recuerden, es cuando la lesión es porque no pasa oxígeno, el área se muere. Pero hemorrágico es cuando usted pierde sangre en el cerebro. Es una de las patologías que, por lo regular, en muchas ocasiones tiene que ser hay la rotura de algún vasito, de algún vaso. Y mientras más grande el vaso, mayor la lesión. Por supuesto, y advertirle que, por ejemplo, esa hemorragia en jóvenes se instaura rápido, pero en pacientes envejecientes se puede instalar lentamente y lo confunden con un tema de locura o de Alzheimer. Y es un tumor o una hemorragia, un hematoma que tiene en el cerebro, que ahí lo vemos en pantalla. Los hematomas que no son más que dependiendo del área del cerebro, la acumulación. Y ahí vemos la diferencia entre el hemorrágico y el isquémico. Recordar que el hemorrágico es un 15%, mientras que el isquémico es un 85%. Es bueno la diferenciación porque el tratamiento es diferente. No se maneja un ACV hemorrágico igual que un ACV isquémico. Eso tenemos que tenerlo muy, muy pendiente. Ahora, continuando, hay otro, por ejemplo, que ese tipo de hemorragia que es la subconjuntival, que aparece en el ojo, y es una patología en emergencia que se llama el ojo rojo. El ojo rojo está relacionado a una inmensa cantidad de patologías, por eso que hay que evaluar bien
¿Cuál es la causa de que usted tenga la gente lo que le viene de una vez a la mente es la conjuntivitis? Exacto. La conjuntivitis viral, pero no es eso solo. Sí, pero el ojo rojo es una patología de emergencia. Entonces es bueno ahí que los síntomas que usted tiene puede ser síntomas también que le puede causar un desprendimiento de retina o una lesión ocular que es muy importante. Son emergencias. Exactamente, son tipos de emergencias que tenemos. Entonces, aquí es que yo estoy presentando los pulsos. Cuando una persona está perdiendo mucha sangre, pierde un tipo de hemorragia, usted tiene que tocar los pulsos. En los pulsos le dicen si hay una lesión vascular o si usted ha perdido mucha sangre. Si ha perdido mucha sangre hay que tomar medidas heroicas para evitar que la víctima fallezca. Y ahí más adelante vamos a ver, después que usted evalúe los pulsos, bueno, no hay pulso en un miembro, tiene que andar rápido por calcio. Entonces mire, por ejemplo, un tipo de herida común en el muslo, que es un área en el cual hay arterias importantes que pueden causarle un sangrado masivo. Entonces hay medidas que hay que tomar. Lo primero que usted, cualquier miembro que usted tiene lesionado, una de las medidas es la presión directa, compresión directa y elevación del miembro. O sea, usted comprime la herida y eleva el miembro. ¿Qué pasa con comprimir la herida? Que usted nunca, con la primera compresión que hace, no la puede quitar y que para poner otro. Usted encima de esa herida, usted coloca otro apósito y va colocando como capa. Bien, eso es clave. O sea, cuando usted presiona para la coagulación, usted no puede quitar para poner otro. Usted pone encima de esa otra compresión y se tiene que hacer un vendaje, se lo aplica. Eso es clave, porque si no, el paciente va a seguir perdiendo sangre y la coagulación. Ahí en pantalla tenemos la clasificación del shock hemorrágico. Ya es un término más paramédico, donde cual en la monitorización en un área, según la presión sanguínea, le va diciendo el nivel de pérdida de sangre que tiene la víctima. Es un cuadrito muy importante porque los signos vitales, por eso que el paciente con hemorragia hay que monitorearlo para saber que por su frecuencia cardíaca. Ahí tenemos la compresión. Usted ve ese apósito que usted coloca ahí. Encima de ese apósito usted coloca otro, no quita ese apósito para poner otro, porque eso le va a evitar que el término de la coagulación, entonces va a seguir sangrando. Usted tiene que hacer siempre esa compresión y dejarlo ahí. Si tiene que envolver el miembro, entonces, la medida heroica es los famosos torniquetes. El torniquete ya se usa en medida heroica y tiene que ser un técnico que sepa cómo poner el torniquete, salvo que usted esté en un área muy lejana, que para un vivo completo, para un muerto completo, un vivo amputado. Porque el mal uso del torniquete puede causar la amputación del miembro si no se calula. Porque hay que saber apretarlo y aflojarlo cada cierto tiempo para que pueda tener circulación y oxigenación. No pierde sangre, pero tampoco se pierde. Pero es importante, y el que lo pueda aprender, que a usarlo, la técnica, por ejemplo, mira, esa es la técnica del campo. Salva vidas. Eso salva vidas. Oiga, yo doy testimonio, me tocó la oportunidad hace muchos años de salvar la vida de un paciente, lamentablemente, que había atentado contra su vida y estaba sangrando profusamente en ambos brazos. Sí. Y con torniquete pues pudimos aguantar el sangrado, nos dio tiempo para trasladarlo a una emergencia de un centro calificado, donde posteriormente fue resuelta la situación. De hecho, yo comentaba con los muchachos aquí del canal que el único ejército que tiene un tipo de torniquete en su equipamiento el ejército israelí. O sea, el soldado israelí anda con un torniquete, andan con torniquete, que es el único que lo utiliza. Bueno, el soldado como tal, porque los paramédicos... no, eso lo tiene, pero el soldado, como o sea, todo el ejército israelí, tiene un torniquete. Mira qué interesante, yo no sabía eso lo hemos investigado y es el único ejército que mantiene el torniquete, porque eso salva muchas vidas. Claro. Entonces miren ahí una secuencia de las tres cosas: presión directa, paquetamiento y el torniquete como última medida. Ahí tenemos cuando son las heridas muy profusas. Recordar que siempre
en los miembros inferiores. Ahora tenemos la epistasis. Si vemos ahí en su pantalla, cuando usted tiene el sangrado por epistasis, es echarse hacia adelante y taparse la nariz así, no la tradicional que era echarse hacia atrás. No, que casi todo el mundo hace los segundos. No ¿verdad? sé dónde fue que se inventaron, nosotros vamos encargando de que ustedes no lo sigan haciendo. Siempre inclínese hacia adelante, se presiona su nariz y espera que eso. La epistasis en muchos casos, en pacientes por encima de 40 años, es un síndrome de un sangrado de una alta presión. Y es un mecanismo de defensa ese sangrado para que usted no vea un ACV. O sea, hay mucha gente que hace una epistasis y se está salvando de un ACV. Eso lo tienen que tener muy pendiente. Tienen que reevaluarse inmediatamente para saber si tiene un trastorno cardiovascular luego que tiene una epistasis. O sea, eso no viene solo, es un aviso que le tiene. Y después lo tenemos aquí, dependiendo en el área del sangrado, ahí vemos que los miembros, en negro está que se usa torniquete, en rojo está que se usa un tipo de pack o envoltura que se hace, en el azul que montamos en el tórax, porque lo que hay que poner un sello de agua, y después tenemos lo que es el clamp, que es para los sangrados a nivel cerebral, que muchas veces eso se aplica, es una técnica quirúrgica. Esto es muy importante que mantengamos esta información sobre hemorragia para que usted mantenga la calma, haga lo que tiene que hacer y se dirija a un centro médico para que pueda asegurar su salud. Así mismo. Y no, como después de todo el mundo, a volverse loco y no echarle azúcar ni echarle ninguna sustancia a las heridas, porque eso es lo que hace que la contamina. También recordarles como último que pueden haber hemorragia por grandes quemaduras, pero ya esa es una hemorragia, como le decimos a veces en sábana, que tienen que tener su tratamiento específico en una unidad de quemado. Así es. Entonces, esto es, Rafa, lo Pochi, que tenemos que es fantástico, como de costumbre, nos has ilustrado muchísimo sobre este tema de las hemorragias, ¿verdad? De hecho, nos habían solicitado algunos amigos que habláramos de esto, algunos de nuestros seguidores. Espero que hayan quedado complacidos y edificados con respecto a lo que son los diferentes tipos de hemorragia y cuál es la conducta a seguir. Señores, no se muevan de sus asientos porque ahora venimos, ¿verdad?, con otro tema estelar que están esperando, yo sé todos ustedes. Nuestro invitado de hoy, el licenciado Fran Aristide Castro, con quien vamos a hablar sobre qué es lo que está pasando con esto de las demandas y condenas contra centros médicos, etcétera, por supuestas o reales malas prácticas médicas. Así que en breves segundos retornamos con ustedes.